El arte de hacer dinero en este mundo, por extraño que pueda parecer a quienes lo observan desde la distancia, no es en absoluto difícil para una persona dotada de buena salud, voluntad y una mínima disposición al aprendizaje. Vivimos, y esto ya era cierto incluso antes de la explosión tecnológica contemporánea, en un campo comparativamente nuevo, lleno de senderos aún sin pisar, de vocaciones no saturadas, de oportunidades que no exigen genialidad sino constancia. Hay tantas vías abiertas al éxito que cualquier persona, sin distinción de sexo o procedencia, que esté dispuesta aunque sea por un tiempo a dedicarse honestamente a una ocupación respetable, puede encontrar un trabajo que no solo le permita vivir, sino prosperar. Quien desea de verdad la independencia económica rara vez fracasa por falta de medios, fracasa casi siempre por falta de resolución. Basta proponérselo con la misma seriedad con la que se persigue cualquier otro objetivo vital: educarse, formar una familia, aprender un oficio y adoptar los instrumentos adecuados. Hecho esto, el dinero suele llegar con una facilidad que sorprende incluso a quien lo buscaba. Pero aquí aparece la paradoja, y no tengo duda de que muchos coincidirán conmigo: por fácil que resulte ganar dinero, mantenerlo es, para la mayoría, una de las tareas más arduas del mundo. El camino hacia la riqueza, como observaba con su habitual lucidez el Dr. Franklin, es tan simple como el camino al molino. Consiste ni más ni menos en gastar menos de lo que se gana. En apariencia, no podría haber una fórmula más sencilla. Charles Dickens lo ilustró magistralmente en boca del inolvidable señor Micawber, quien afirmaba que tener un ingreso anual de 20 libras y gastar 20 libras y 6 peniques es la receta infalible para la miseria, mientras que ganar esas mismas 20 libras y gastar solo 19 y 6 peniques es la puerta directa a la felicidad. Todo el mundo asiente al oírlo. Todos decimos comprenderlo. Esto es economía, repetimos, y la economía es riqueza. Sabemos, al menos en teoría, que no se puede comer el pastel y conservarlo al mismo tiempo. Y sin embargo, me atrevo a afirmar que más fracasos nacen de errores en este punto que en casi cualquier otro. El problema es que muchas personas creen entender la economía cuando en realidad no lo hacen. La verdadera economía es uno de los principios más profundamente malinterpretados de la vida práctica. Así uno escucha con frecuencia: mi ingreso es exactamente el mismo que el de mi vecino, y sin embargo él progresa cada año mientras yo termino siempre en déficit. ¿Por qué ocurre esto, si conozco perfectamente mi economía? Cree conocerla, pero no es así. Hay hombres y mujeres convencidos de que la economía consiste en guardar tapas de queso, en ahorrar restos de velas, en recortar 2 peniques de la cuenta de la lavandera, y en practicar toda una colección de pequeñas miserias cotidianas. Pero la economía no es mezquindad, y la mezquindad, lejos de enriquecer, suele empobrecer el espíritu y, a la larga, el bolsillo. La desgracia se agrava porque estas personas aplican su supuesta economía en una sola dirección. Se sienten tan orgullosas de ahorrar medio penique, donde deberían gastar 2, que creen tener derecho a despilfarrar sin medida en otros ámbitos. Recuerdo que antes de que el queroseno se popularizara, uno podía pasar la noche en casi cualquier casa de labranza y disfrutar de una cena abundante y sincera. Pero tras la comida, intentar leer en la sala era una empresa imposible. La luz temblorosa de una sola vela apenas permitía distinguir las letras. La buena anfitriona, al notar la dificultad, solía decir con resignación: es bastante difícil leer por las noches. El proverbio dice que hay que tener un barco en el mar para quemar 2 velas a la vez. Nosotros nunca tenemos una vela de sobra, salvo en ocasiones especiales, y esas ocasiones llegan quizá 2 veces al año. De este modo ahorraba 5, 6 o 10 dólares anuales en velas, ignorando que la información, las ideas y el estímulo intelectual que podrían haberse obtenido con una luz adecuada valían infinitamente más que una tonelada de sebo. Pero la contradicción no terminaba ahí. Convencida de ser admirablemente económica con las velas, aquella misma persona se permitía viajar con frecuencia al pueblo y gastar 20 o 30 dólares en cintas y adornos innecesarios. Esta falsa noción de la economía se observa a menudo también entre hombres de negocios. No es raro encontrar comerciantes respetables que guardan sobres usados, retazos de papel, y que no estrenarían una hoja nueva para escribir una nota si pudieran evitarlo. Tal vez con esa práctica ahorren 5 o 10 dólares al año, pero al mismo tiempo, creyéndose modelos de austeridad por no gastar en papel, se permiten perder horas valiosas, organizar fiestas costosas
o mantener carruajes y lujos que devoran en silencio su capital. Franklin se burlaba de esta incoherencia diciendo que es ahorrar en la espita y desperdiciar en el agujero. Y añadía, con su ironía habitual, que estas personas son como el hombre que compró un arenque de 1 centavo para la cena de su familia y luego alquiló un carruaje con 4 caballos para llevarlo a casa. Nunca conocí a un solo hombre que alcanzara el éxito duradero practicando este tipo de economía torcida. La verdadera economía es algo mucho más simple y a la vez más exigente. Consiste en asegurarse siempre de que los ingresos superen a los egresos. Significa usar la ropa vieja un poco más si es necesario, prescindir por un tiempo de los guantes nuevos, arreglar el vestido usado, aceptar una mesa más sencilla cuando las circunstancias lo aconsejan. De este modo, salvo accidentes imprevistos, siempre existirá un pequeño margen a favor de los ingresos. 1 centavo ahorrado aquí, $1 reservado allá, colocados con prudencia e interés, se acumulan casi sin que uno lo note, hasta producir el resultado deseado. Puede requerirse cierto entrenamiento mental para adoptar esta disciplina, pero una vez adquirida, se descubre algo sorprendente. Hay más satisfacción en el ahorro racional que en el gasto impulsivo. Permíteme compartir una receta sencilla que he comprobado como un remedio eficaz contra la extravagancia y sobre todo contra la economía mal entendida. Si al final del año descubres que no tienes excedentes, pese a contar con buenos ingresos, toma unas cuantas hojas de papel, encuadérnalas como un pequeño libro y anota cada gasto sin excepción. Hazlo cada día o cada semana, en 2 columnas, una para necesidades, o si se quiere, comodidades razonables, y otra para lujos. El resultado suele ser revelador. Descubrirás que la columna de los lujos duplica, triplica, y en muchos casos, multiplica por 10 a la de las verdaderas necesidades. Las comodidades auténticas de la vida cuestan solo una fracción de lo que la mayoría de nosotros es capaz de ganar. Decía Franklin, con su habitual penetración psicológica, que no son nuestros propios ojos los que nos arruinan, sino los ojos de los demás. Si todo el mundo fuera ciego, salvo yo mismo, poco me importarían la ropa o los muebles finos. Es el temor a lo que dirá la señora Grundy, esa encarnación del qué dirán social, lo que mantiene las narices de tantas familias dignas pegadas a la piedra de afilar. En Estados Unidos, y en realidad en cualquier país moderno, se oye repetir con orgullo que todos somos libres e iguales. En cierto sentido, es una verdad gloriosa. Nacemos libres e iguales en dignidad. Pero no nacemos igualmente ricos, ni lo seremos jamás. Compararse en este terreno es una trampa peligrosa. Imagina al hombre que dice, aquel tiene un ingreso de $50,000 al año, y yo apenas 1,000. Lo conocí cuando era tan pobre como yo. Ahora es rico y se cree mejor que yo. Le demostraré que soy tan bueno como él. Y entonces decide alquilar un caballo y una calesa para pasear por el mismo camino, aunque no pueda permitírselo. Amigo mío, no hace falta semejante esfuerzo. Puedes demostrar que eres tan bueno como él comportándote con la misma sensatez. Nadie va a creer que eres tan rico como él por aparentarlo durante una tarde. Y si persistes en ese teatro, perdiendo tiempo, gastando dinero, tu pobre esposa terminará pagando el precio, comprando el té de 2 en 2, escatimando en lo esencial para sostener una apariencia que no engaña a nadie. Al final, no habrás probado nada, salvo tu disposición a sacrificar la realidad por una ilusión. Por otro lado, la señora Smith puede exclamar con amarga convicción que su vecina se casó con Johnson únicamente por su dinero. Todo el mundo lo comenta, dice ella, y ahí está la prueba, un elegante chal de pelo de camello que cuesta $1,000. Incapaz de soportar la comparación, decide que Smith deberá conseguirle una imitación. Y no solo eso, se sentará deliberadamente en el mismo banco de la iglesia, justo al lado de su vecina, para demostrar ante todos que es igual. Pobre mujer. No avanzará un solo paso en el mundo mientras permita que la vanidad y la envidia tomen el timón de su vida. Vivimos en un país que proclama con orgullo que la mayoría debe gobernar, y sin embargo, cuando se trata de moda y de estilo de vida, entregamos dócilmente ese poder a un pequeño grupo que se autodenomina aristocracia, permitiéndole fijar un falso estándar de perfección. En el esfuerzo por imitar ese estándar, nos mantenemos perpetuamente pobres, cavando con nuestras propias manos el hoyo de las apariencias externas. Es infinitamente más sabio erigirse en ley para uno mismo y decir,
Con calma y firmeza regularemos nuestros gastos según nuestros ingresos y reservaremos algo para el día lluvioso que tarde o temprano llega. La gente debería ser tan sensata al tratar con el dinero como lo es, o pretende serlo en cualquier otro asunto serio de la vida. Las mismas causas producen siempre los mismos efectos. Nadie puede acumular una fortuna caminando por el sendero que conduce directamente a la pobreza. Y no hace falta ningún profeta para anunciar que quienes viven siempre al límite de sus posibilidades, sin prever un revés, jamás alcanzarán la independencia económica. Hombres y mujeres, acostumbrados a satisfacer todos sus caprichos, sentirán al principio que es una verdadera mortificación reducir gastos innecesarios. Les parecerá una dura renuncia vivir en una casa más pequeña de la que estaban acostumbrados, con muebles más modestos, menos visitas sociales, ropa menos costosa, menos sirvientes, menos bailes, menos fiestas, menos teatro, menos paseos en carruaje, menos excursiones de placer, menos cigarros, menos licor, y toda la larga lista de extravagancias que se adoptan sin reflexión. Pero si perseveran y prueban seriamente el plan de formar un pequeño huevo de nido, es decir, una suma modesta colocada a interés o invertida con prudencia en tierra u otro activo sólido, se sorprenderán del placer casi íntimo que se deriva de ver crecer, poco a poco, ese pequeño montón. Junto a él nacen hábitos económicos saludables que transforman la vida entera. El traje viejo, el sombrero gastado y el vestido conocido sirven perfectamente una temporada más. El agua fresca de manantial resulta más sabrosa que el champán. Un baño frío y un paseo vigoroso estimulan más que un recorrido en el carruaje más elegante. Una conversación sincera, una velada de lectura en el círculo familiar o una hora de juegos sencillos valen infinitamente más que una fiesta de 50 o 500 dólares. Una vez que se permite a la reflexión comparar el costo con el placer obtenido. Miles de hombres permanecen en la pobreza, y decenas de miles caen en ella después de haber ganado lo suficiente para vivir cómodamente toda la vida, simplemente por haber construido su plan de existencia sobre una base demasiado amplia. Algunas familias gastan $20,000 al año, y muchas mucho más, y apenas sabrían cómo arreglárselas con menos. Mientras tanto otras disfrutan de una satisfacción más sólida y duradera, con una 20ª parte de esa suma. La prosperidad, sobre todo cuando llega de repente, es una prueba más severa que la adversidad. Lo que viene fácil, fácil se va, dice el proverbio. Y pocas sentencias son tan verdaderas. El orgullo y la vanidad, cuando se les concede pleno dominio, se convierten en un gusano silencioso que roe las entrañas mismas de las posesiones mundanas de un hombre, ya se trate de cientos o de millones. Conozco a un caballero de fortuna que relataba, no sin ironía, cómo comenzó su declive cuando empezó a prosperar. Su esposa adquirió un sofá nuevo y elegante. Ese sofá, decía, me costó $30,000, no porque ese fuera su precio inicial, sino porque, una vez en la casa, exigió sillas a juego, luego aparadores, alfombras y mesas acordes. Después se descubrió que la casa entera era demasiado pequeña y anticuada para semejante mobiliario, y hubo que construir una nueva. Así, un gasto aparentemente inocente se convirtió en una cadena de decisiones que añadió no solo una inversión colosal, sino también el costo permanente de sirvientes, equipaje y el mantenimiento de un establecimiento ostentoso, hasta sumar $11,000 anuales. Hace 10 años, concluía, vivíamos con mucha más comodidad real, con menos preocupaciones y con unos pocos cientos. Aquel sofá habría terminado inevitablemente por arruinarme si no hubiera contado con recursos suficientes para resistirlo y con la determinación de frenar ese impulso fatal. La base del éxito en la vida es la buena salud. Es el sustrato de la fortuna y también el fundamento de la felicidad. Una persona enferma difícilmente puede acumular riqueza, carece de ambición, de energía, de incentivo. Es cierto que hay quienes padecen mala salud sin poder evitarlo, y no sería justo exigirles lo imposible, pero existe una multitud de personas con mala salud que no tendrían por qué estarlo. Si la salud es la base tanto del éxito como de la felicidad, ¿qué tan importante es entonces estudiar las leyes que la rigen? La salud no es más que otra expresión de las leyes de la naturaleza. Cuanto más nos ajustamos a ellas, más cerca estamos del bienestar. Y sin embargo, ¿cuántos hay que las ignoran o las transgreden abiertamente,
incluso contra su propia inclinación natural. Debemos comprender que el pecado de la ignorancia nunca queda impune cuando se trata de violar las leyes naturales. La infracción siempre trae consigo el castigo. Un niño puede meter el dedo en la llama sin saber que se quemará, pero el desconocimiento no lo salvará del dolor. Muchos de nuestros antepasados sabían poco sobre ventilación, apenas intuían la importancia del oxígeno, y por ello construían casas con habitaciones diminutas donde se encerraban a rezar y a dormir. Al amanecer agradecían devotamente haber sobrevivido la noche, y no sin razón. Tal vez alguna rendija providencial en la pared, o la puerta dejaba entrar el aire fresco que los salvaba. Aún hoy, muchas personas violan deliberadamente las leyes de la naturaleza en favor de la moda o del hábito. Hay algo que ningún ser vivo, salvo quizá el gusano, ha amado jamás de forma natural: el tabaco. Y sin embargo, ¿cuántos hombres se entregan voluntariamente a este apetito artificial, hasta el punto de superar la repulsión inicial y llegar a amarlo? Se han apoderado de una hierba venenosa y repulsiva, o para ser más precisos, ella se ha apoderado de ellos. Hay hombres casados que caminan escupiendo jugo de tabaco sobre alfombras, suelos, y a veces, casi sobre sus propias esposas. No las maltratan como lo hacen algunos borrachos, pero no cabe duda de que muchas de esas mujeres desearían, más de una vez, que estuvieran fuera de la casa. Lo más peligroso de estos apetitos artificiales es que, como los celos, crecen con aquello que los alimenta. Cuanto más se ama lo que no es natural, más fuerte se vuelve el deseo por lo que daña, y más débil el gusto por lo que es simple, sano e inofensivo. Existe un viejo proverbio que afirma que el hábito es una segunda naturaleza, pero conviene añadir con toda claridad que un hábito artificial suele llegar a ser más fuerte que la propia naturaleza. Tomemos como ejemplo a un viejo masticador de tabaco. Su apego a la hierba es más poderoso que su gusto por cualquier alimento. Puede renunciar con relativa facilidad a la carne asada, pero no a su dosis diaria. Los jóvenes, por su parte, suspiran por dejar de ser niños, desean acostarse como niños y despertarse como hombres, y en su impaciencia imitan los peores hábitos de sus mayores. El pequeño Tom y el pequeño Johnny observan a sus padres o a sus tíos fumar la pipa y concluyen, con lógica infantil pero peligrosa: si pudiera hacer eso, yo también sería un hombre. El tío John sale un momento y deja su pipa sobre la mesa. Vamos a probar, se dicen. Encienden una cerilla, dan una calada y se miran con fingida valentía. ¿Te gusta, Johnny? No mucho, responde el muchacho con sinceridad. El sabor es amargo, el rostro se le pone pálido, el estómago protesta, pero persevera. Pronto hace su ofrenda en el altar de la moda y del parecer adulto. Insisten, vencen sus aversiones naturales y al final se convierten en víctimas de un gusto adquirido que jamás habrían deseado si no fuera por la imitación. Hablo con conocimiento de causa, porque yo mismo recorrí ese camino. Llegué a fumar 10 o 15 cigarros al día, aunque hace ya 14 años que abandoné la hierba y no volveré a tocarla. Cuanto más fuma un hombre, más desea fumar. El último cigarro no sacia, sino que despierta el apetito del siguiente. Así sucede también con el masticador de tabaco, que al levantarse por la mañana se introduce una gran cantidad en la boca y la mantiene allí durante todo el día, retirándola solo para cambiarla por otra o para comer. Algunos la sacan un instante para beber, y luego la devuelven a su lugar, lo que demuestra de paso que el apetito por el licor puede ser incluso más fuerte que el del tabaco. Invita a uno de estos hombres a tu casa de campo, muéstrale el viñedo, el huerto, la belleza del jardín. Ofrécele manzanas, peras, melocotones y albaricoques maduros, uvas traídas de España, Francia o Italia. Dile con entusiasmo que no hay nada más delicioso ni más sano que la fruta fresca. Él pasará tranquilamente la masa de tabaco bajo la lengua y responderá: no te lo agradezco, tengo tabaco en la boca. Su paladar, narcotizado por la hierba nociva, ha perdido el gusto delicado y exquisito por lo que es simple y natural. Así se manifiestan los hábitos caros, inútiles y dañinos que los hombres adquieren sin reflexión. De nuevo, hablo por experiencia. He fumado hasta temblar como una hoja de álamo. La sangre se me subía a la cabeza y sufrí palpitaciones tan intensas que llegué a creerme víctima de una enfermedad del corazón. El susto casi me mata. Cuando consulté al médico, su consejo fue directo: deje el tabaco. No solo estaba perjudicando mi salud y despilfarrando dinero, sino dando un ejemplo lamentable. Obedecí.
Y puedo afirmar sin titubeos que ningún joven en el mundo es tan apuesto como se imagina detrás de un cigarro caro o de una pipa de espuma de mar. Estas observaciones se aplican con 10 veces más fuerza al uso de bebidas embriagantes. Para ganar dinero, se necesita un cerebro claro. Un hombre debe ver con nitidez que 2 y 2 son 4, debe trazar planes con reflexión y previsión, y examinar cuidadosamente cada detalle del negocio. Así como nadie puede tener éxito sin capacidad para planificar y razonar, tampoco puede triunfar quien, aun dotado de inteligencia, enturbia su cerebro y deforma su juicio con el alcohol. ¿Cuántas oportunidades espléndidas se han perdido para siempre, mientras un hombre se entretenía con una copa social? ¿Cuántos negocios insensatos se han cerrado bajo la influencia de esa sustancia nerviosa que hace creer por un momento que se es más rico, más audaz y más capaz de lo que realmente se es? ¿Cuántas decisiones importantes se han postergado para mañana y luego para nunca? Porque el vino ha sumido al cuerpo en una lasitud que neutraliza las energías esenciales para el éxito. No en vano se dice que el vino es un burlador. El consumo habitual de bebidas embriagantes es un deseo tan irracional como el hábito del opio en Oriente, y resulta tan destructivo para el hombre de negocios como aquel vicio lo es para quien cae en sus redes. Es indefendible a la luz de la filosofía, de la religión o del simple sentido común, y se encuentra en la raíz de innumerables males. No confundas tu vocación. El plan más seguro y fecundo para un joven que se inicia en la vida es elegir la ocupación que esté más cerca de sus inclinaciones naturales. Padres y tutores suelen ser sorprendentemente negligentes en este punto. Es común oír a un padre decir: tengo 5 hijos, haré de uno un clérigo, de otro un abogado, de este un médico, y de aquel un granjero. Luego pasea por la ciudad, observa una vitrina, y decide, sin más: la relojería parece un buen negocio, haré orfebre a Sam. Todo esto sin considerar el temperamento, ni el talento del muchacho. Sin embargo, todos hemos nacido para algún propósito definido. Existe tanta diversidad en los cerebros como en los rostros. Reúne a una docena de niños de 10 años, y pronto notarás que 2 o 3 se inclinan naturalmente por la mecánica. Desmontan cerraduras, inventan artefactos, se fascinan con máquinas complejas. Desde los 5 años, ningún juguete les satisface tanto como un rompecabezas. Son mecánicos por naturaleza. Los otros 8 o 9 poseen aptitudes distintas. Yo mismo pertenezco a este último grupo. Nunca sentí amor alguno por la mecánica. Más bien experimenté una aversión profunda hacia las máquinas complicadas. Jamás tuve la destreza suficiente para tallar un simple grifo que no goteara, ni para fabricar una pluma decente, ni para comprender del todo el principio de una máquina de vapor. Si alguien hubiera intentado convertirme en relojero, tras 5 o 7 años de aprendizaje quizá habría logrado desmontar y volver a montar un reloj. Pero durante toda mi vida, habría trabajado a disgusto, buscando cualquier pretexto para abandonar el taller. Esa vocación me habría resultado repulsiva. A menos que un hombre se dedique a la ocupación que la naturaleza le ha asignado, y que mejor se ajusta a su genio particular, difícilmente alcanzará el éxito. Me complace pensar que la mayoría de las personas acaba encontrando su verdadera vocación, pero aún así, vemos innumerables errores, desde herreros con alma de filólogo hasta clérigos que habrían sido más felices en el yunque. Se encuentran lingüistas extraordinarios, golpeando hierro, cuando deberían haber sido profesores, y abogados o médicos que habrían brillado más en oficios manuales. Una vez elegida la vocación correcta, todavía queda un paso crucial: seleccionar el lugar adecuado. Puede que estés hecho para ser hotelero, y no es exagerado decir que se requiere un verdadero genio para dirigir un hotel con eficiencia, atendiendo a 500 huéspedes diarios como si fuera un reloj. Pero si instalas tu establecimiento en un pueblo sin ferrocarril ni tránsito, la ubicación será tu ruina. Del mismo modo, es un grave error iniciar un negocio en un lugar donde ya existen suficientes establecimientos para satisfacer toda la demanda en esa misma ocupación. Recuerdo con nitidez un episodio que ilustra este principio mejor que cualquier teoría. En 1858 en Tejon, durante una estancia en Londres, caminaba por Holborn junto a un amigo inglés cuando nos topamos con los llamados penny shows. El exterior estaba cubierto de enormes carteles chillones que anunciaban, por el módico precio de un penique, las más extraordinarias curiosidades imaginables. Mi inclinación natural hacia el espectáculo se despertó de inmediato. Entremos,
propuse, y entramos. Pronto nos encontramos frente al showman, un hombre de agudeza extraordinaria, el más perspicaz que he conocido jamás en ese oficio. Nos relató historias tan increíbles sobre sus damas barbudas, sus albinos y sus armadillos humanos, que apenas podíamos creerlas, aunque decidimos que era más cómodo creer que exigir pruebas. Finalmente nos condujo a una sala de estatuas de cera. Allí vimos algunas de las figuras más sucias y repulsivas que la imaginación pueda concebir, como si no hubieran visto agua desde el diluvio. ¿Y qué hay de maravilloso en esta estatuaria?, pregunté con ironía. Le ruego, señor, que no hable con tanto sarcasmo, replicó con dignidad. Estas no son las figuras de Madame Tussauds, todas doradas y copiadas de grabados. Las mías fueron tomadas del natural. Cada vez que ve una, está viendo al individuo vivo. Al mirar distraídamente una figura etiquetada como Enrique VIII, observé que se parecía más a un esqueleto viviente que a un rey corpulento. ¿Llama usted a eso Enrique VIII?, pregunté. Ciertamente, señor, respondió. Fue tomado del natural en Hampton Court, por orden especial de su majestad. Le dije que todo el mundo sabía que Enrique VIII había sido un monarca obeso, no aquella figura flaca y alargada. Ah, respondió imperturbable. Usted también estaría delgado, si hubiera tenido que sentarse ahí tanto tiempo como él. No había manera de resistir semejante lógica. Le dije a mi amigo, salgamos de aquí, no le digas quién soy, o mostrará la pluma blanca y nos hará pagar. Nos siguió hasta la puerta, y al ver la multitud en la calle, gritó: Señores, observen el carácter respetable de mis visitantes, señalándonos mientras nos alejábamos. Días después volví a visitarlo. Le revelé mi identidad, y le dije con franqueza: Amigo mío, usted es un showman excelente, pero ha elegido una mala ubicación. Suspiró y respondió: Es cierto, señor. Siento que todos mis talentos están desperdiciados. ¿Qué puedo hacer? Puede ir a América, le contesté. Allí hay espacio de sobra para hombres como usted. Le daré un contrato de 2 años, luego podrá seguir por su cuenta. Aceptó. Trabajó 2 años en mi museo de Nueva York, luego se trasladó a Nueva Orleans y organizó un espectáculo itinerante durante el verano. Hoy posee una fortuna de $60,000. Todo porque eligió la vocación correcta y además se aseguró la ubicación adecuada. Dice el proverbio que 3 mudanzas equivalen a un incendio, pero cuando un hombre ya está en el fuego, poco importa cuán pronto o cuántas veces se mueva. Evita la deuda. Los jóvenes que comienzan su vida deben huir de ella como de una plaga. Hay pocas cosas que arrastren tanto a una persona como las deudas, constituyen una forma de esclavitud, y sin embargo vemos a muchachos apenas salidos de la adolescencia ya endeudados. Se encuentran con un amigo y dicen con orgullo: Mira esto, me han fiado un traje nuevo. Lo consideran casi un regalo. A veces lo es, pero si logran pagarlo y vuelven a endeudarse, están formando un hábito que los mantendrá pobres toda su vida. La deuda roba al hombre su autoestima. Lo obliga a gruñir y trabajar por cosas que ya consumió y que cuando llega el momento de pagar, no puede mostrar. Eso es trabajar por un caballo muerto. No me refiero al comerciante que compra a crédito para vender con beneficio, ni al agricultor que adquiere insumos productivos. El viejo cuáquero dijo sabiamente a su hijo: Nunca te fíes, pero si te fían algo que sea para abono porque eso te ayudará a devolverlo. Se ha aconsejado también a los jóvenes endeudarse modestamente para comprar tierra en zonas rurales. Incluso se ha dicho que una hipoteca y un matrimonio mantendrán a un hombre derecho. Puede haber algo de verdad en ello, pero endeudarse para comer, beber y vestirse debe evitarse siempre. Algunas familias adquieren la insensata costumbre de comprar a crédito en las tiendas, lo que las lleva a adquirir muchas cosas innecesarias. Tengo crédito por 60 días, dicen con ligereza. No hay nadie con mejor memoria en el mundo que un acreedor. Cuando llegue el plazo, tendrás que pagar. Si no lo haces, romperás tu promesa y quizá recurras a una excusa o a otra deuda para cubrir la anterior, hundiéndote cada vez más. El joven apuesto y perezoso se parece al aprendiz Horacio, a quien su patrón preguntó: ¿Has visto alguna vez un caracol? Creo que sí, respondió. Entonces sabes lo que es lento, replicó el jefe. Porque estoy seguro de que nunca le has ganado una carrera. Tu acreedor siempre te alcanzará. Te pedirá un pagaré con intereses, y empezarás a trabajar contra ti mismo. Mientras él duerme se vuelve más rico, mientras tú duermes te empobreces, porque el interés crece en tu contra.
El dinero es, en ciertos aspectos como el fuego, un excelente sirviente, pero un amo terrible. Cuando te domina, te reduce a la peor esclavitud. Pero cuando trabaja para ti, se convierte en el siervo más fiel del mundo. No hay nada, animado o inanimado, que trabaje con tanta constancia como el dinero bien colocado a interés. Nací en Connecticut, donde los viejos puritanos tenían leyes tan estrictas que se decía que multaban a un hombre por besar a su esposa en domingo. Y sin embargo esos puritanos ricos tenían miles de dólares invertidos. El sábado por la noche valían una suma determinada. El domingo iban a la iglesia y cumplían con todos sus deberes religiosos, y al despertar el lunes por la mañana se encontraban más ricos que el sábado anterior, porque su dinero había trabajado fielmente para ellos incluso durante el día de reposo. No permitas que la deuda te perjudique. Si lo haces, no tendrás ninguna posibilidad real de éxito en la vida. En lo que respecta al dinero, John Randolph, el excéntrico virginiano, exclamó una vez en el Congreso: «Señor presidente, he descubierto la piedra filosofal: paga a medida que avanzas». Difícilmente ningún alquimista se ha acercado tanto a ese sueño imposible como quien comprende esta sencilla regla. Persevera. Cuando un hombre ha tomado el camino correcto, debe perseverar en él. Insisto en esto porque hay personas que parecen haber nacido cansadas, naturalmente indolentes, sin autoconfianza ni constancia. Pero incluso esas cualidades pueden cultivarse. Como dijo el rudo y sabio David Crockett: asegúrate de tener razón, y luego sigue adelante. Esa voluntad firme, esa determinación de no permitir que el miedo o la melancolía apaguen las energías en la lucha por la independencia, es una virtud que se aprende y se fortalece con el ejercicio. ¿Cuántos han estado a un paso de alcanzar la meta de su ambición, y al perder la fe en sí mismos, han aflojado el paso? La oportunidad dorada se ha desvanecido para siempre. No es una metáfora hueca cuando Shakespeare escribe que hay una marea en los asuntos de los hombres que, tomada en la crecida, conduce a la fortuna. Si dudas, otra mano más audaz se extenderá y se llevará el premio. Recuerda también el proverbio de Salomón: el que reparte con mano floja se empobrece, pero la mano del diligente se enriquece. La perseverancia, en muchos casos, no es sino otro nombre para la autosuficiencia. Hay personas que miran instintivamente el lado oscuro de la vida, se inclinan a los temores, nacen así, buscan consejo, pero luego se dejan gobernar por cualquier viento que sople. No pueden confiar en sí mismas. Y mientras no consigas confiar en ti, no debes esperar el éxito. He conocido hombres que tras un revés financiero, se quitaron la vida porque creyeron que jamás podrían superar su desgracia. Y he conocido otros que enfrentaron dificultades mucho más serias y las vencieron simplemente perseverando, sostenidos por la convicción de que actuaban correctamente y de que la providencia sabría sacar el bien del mal. Este principio se observa con claridad en cualquier ámbito. Toma dos generales, ambos instruidos en táctica militar, ambos formados en la misma academia, igualmente dotados. Sin embargo, uno posee perseverancia y el otro carece de ella. El primero triunfará, el segundo fracasará. El general vacilante oye el grito: el enemigo se acerca y trae cañones. ¿Tiene cañones?, pregunta. Sí. Entonces detengan a los hombres. Necesito tiempo para reflexionar. Esa vacilación es su ruina. El enemigo avanza sin oposición o lo aplasta. En cambio, el general dotado de coraje, perseverancia y confianza en sí mismo entra en la batalla con voluntad férrea. En medio del estruendo de los cañones, los gritos de los heridos y los gemidos de los moribundos, lo verás avanzar, abrirse camino con determinación inquebrantable, e inspirar a sus soldados a actos de valentía y triunfo. Hagas lo que hagas, hazlo con todas tus fuerzas. Trabaja temprano y tarde, en temporada y fuera de ella. No dejes piedras sin remover y no pospongas ni una sola hora aquello que puede hacerse ahora con igual eficacia. El viejo proverbio encierra una verdad profunda: todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Muchos hombres amasan una fortuna porque se entregan por completo a su negocio, mientras su vecino permanece pobre toda la vida por hacerlo solo a medias. La ambición, la energía, la industria y la perseverancia son requisitos indispensables del éxito. La fortuna favorece a los valientes y jamás ayuda a quien no se ayuda a sí mismo. De nada sirve pasar el tiempo como el señor Micawber, esperando que algo aparezca. A esos hombres suelen aparecerles solo dos cosas: el asilo o la cárcel.
La ociosidad engendra malos hábitos y viste al hombre con harapos. Recuerdo al vagabundo derrochador que le dijo a un hombre rico: «Hay suficiente dinero en el mundo para todos, si se repartiera por igual». «¿Y si se hiciera?», respondió el otro. «¿Qué ocurriría? Se gastaría en 2 meses. ¿Y luego qué? Dividirlo otra vez», fue la respuesta. Hace poco leí en un periódico londinense la historia de un mendigo filosófico expulsado de una pensión por no poder pagar la cuenta, pero que llevaba en el bolsillo un rollo de papeles, un plan detallado para pagar la deuda nacional de Inglaterra, sin usar un solo centavo. La gente debe hacer como aconsejaba Cromwell. No solo confiar en la providencia, sino mantener la pólvora seca. Haz tu parte del trabajo o no tendrás derecho a esperar el éxito. Se cuenta que Mahoma, acampando una noche en el desierto, oyó a uno de sus seguidores decir: «Soltaré mi camello y lo confiaré a Dios». «No», replicó el profeta, «ata tu camello y confíalo a Dios. Haz todo lo que esté en tus manos, y luego confía en la providencia, en la suerte o como prefieras llamarla, para lo que escape a tu control. Todo depende, en última instancia, de tus propios esfuerzos». El ojo del empleador suele valer más que las manos de una docena de empleados. Por la naturaleza misma de las cosas, ninguna gente será tan fiel a tu interés como tú mismo. Muchos empresarios pueden recordar ocasiones en que sus mejores empleados pasaron por alto detalles cruciales que jamás habrían escapado a la atención del propietario. Ningún hombre tiene derecho a esperar éxito si no comprende su negocio, y nadie puede comprenderlo a fondo sin aprenderlo mediante la aplicación y la experiencia personal. El fabricante debe conocer cada detalle de su oficio, aprender algo nuevo cada día. Cometerá errores sin duda, pero esos errores, si se analizan, se convierten en experiencia valiosa. Como dijo el vendedor yanqui de latas, engañado una vez en la calidad de su mercancía: «Está bien, he ganado un poco de información hoy, nunca volveré a ser engañado de esta manera». Así compra un hombre su experiencia, y es la mejor compra posible si no paga un precio excesivo. Sostengo que todo hombre debería conocer su oficio tan a fondo como lo conocía Cuvier, el gran naturalista francés. La historia natural. Era tan experto que al mostrarle un solo hueso de un animal jamás descrito, podía, razonando por analogía, reconstruir la criatura entera. En una ocasión, sus alumnos intentaron engañarlo, envolvieron a uno de ellos en una piel de vaca y lo colocaron bajo la mesa como si fuera un nuevo espécimen. Al entrar el profesor, le preguntaron qué animal era. De pronto, la bestia exclamó: «Soy yo y me los voy a comer». Cuvier lo examinó con calma y dictaminó: «Pezuña partida, herbívoro no se puede hacer». Sabía que un animal con pezuña hendida se alimenta de hierba y grano, no de carne viva. Por tanto, estaba perfectamente seguro. Ese es el poder del conocimiento profundo. Entre las máximas del viejo Rothschild, había una que parece paradójica: sé cauto y audaz. No hay contradicción alguna. Es una síntesis perfecta de la sabiduría práctica. Sé prudente al trazar tus planes, pero audaz al ejecutarlos. El hombre que es solo cautela nunca se atreverá a tomar las riendas. El que es solo audacia es imprudente y terminará fracasando. Se puede ganar una fortuna en una sola operación especulativa, pero si esa audacia no va acompañada de precaución, no es más que azar, y lo que se gana hoy se perderá mañana. Debes reunir en ti, al mismo tiempo, la precaución y la audacia si aspiras a asegurar el éxito. Los Rothschild tenían otra máxima, menos citada pero no menos profunda: nunca tengas nada que ver con un hombre o con un lugar marcados por la mala fortuna. No querían decir con esto superstición vulgar, sino algo mucho más serio. Si un hombre, aun siendo aparentemente honesto e inteligente, emprende una cosa tras otra, y siempre fracasa, existe alguna falla, de carácter, de juicio, de método o incluso de salud, que quizá no se perciba a simple vista, pero que sin duda está ahí. La suerte, en realidad, no existe como fuerza independiente. Jamás ha habido un hombre que salga cada mañana y encuentre un bolso lleno de oro en la calle, día tras día, durante toda su vida. Puede ocurrir una vez, pero en términos generales, está tan expuesto a perder como a ganar. Causas semejantes producen efectos semejantes. Si un hombre adopta métodos correctos, la llamada mala suerte no podrá impedirle prosperar. Si fracasa, hay razones para ello, aunque no siempre logre identificarlas de inmediato. Usa siempre las mejores herramientas.
Cuando un hombre contrata empleados debe comprender que nunca puede tener demasiadas buenas herramientas para trabajar, y que no existe herramienta más delicada y valiosa que la herramienta viva. Si consigues un buen empleado, es mejor conservarlo que estar cambiándolo. Aprende algo cada día, y tú te beneficias directamente de la experiencia que él adquiere. Vale más para ti este año que el anterior, y será el último del que debas prescindir mientras conserve buenos hábitos y fidelidad. Ahora bien, si a medida que se vuelve más valioso exige aumentos desproporcionados, bajo la suposición de que no puedes prescindir de él, déjalo marchar. Yo suelo despedir primero a un empleado así, no por rencor, sino para recordarle que ningún puesto es absolutamente irreemplazable, y porque un hombre que se cree indispensable deja de ser útil. Aún así, siempre que sea posible, conviene retener a los buenos hombres y recompensarlos con incrementos razonables de salario. Un elemento esencial en un empleado es el cerebro. A menudo se ven anuncios que dicen, se buscan manos, pero las manos valen poco sin la cabeza. El señor Beecher lo ilustraba con gracia. Llega un hombre y dice, tengo un par de manos y uno de mis dedos piensa. Bien, responde el empleador. Llega otro y dice, tengo 2 dedos que piensan. Mejor. Un tercero afirma, todos mis dedos y pulgares piensan. Excelente. Finalmente aparece uno que declara, tengo un cerebro que piensa. Pienso en todo mientras trabajo. Usted es el hombre que busco, responde el empleador. Los hombres que piensan, que combinan inteligencia con experiencia, son los más valiosos y no deben ser descartados a la ligera. No te coloques por encima de tu negocio. Muchos jóvenes, una vez terminado su aprendizaje, en lugar de seguir escalando dentro de su oficio, adoptan una actitud ociosa y altiva. Dicen, ya aprendí mi profesión, pero no voy a ser asalariado. ¿Para qué aprender si no me establezco? ¿Tienes capital? No, pero lo tendré. Tengo una tía rica y vieja que morirá pronto. O quizá encuentre algún anciano adinerado que me preste unos miles. No hay error más grande que creer que se puede triunfar con dinero prestado. La experiencia universal coincide con la del señor Astor, quien decía que le costó más reunir sus primeros $1000 que todos los millones que vinieron después. El dinero no sirve de nada si no se conoce su valor por experiencia. Dale a un muchacho $20,000 para que haga negocios, y lo más probable es que los pierda en menos de un año. Lo que viene fácil, fácil se va. Nada que valga la pena se obtiene sin esfuerzo, sacrificio, economía, paciencia y perseverancia. Los jóvenes, en lugar de esperar los zapatos de los muertos, deberían ponerse en marcha. No hay personas menos complacientes con la muerte que los viejos ricos, y por fortuna suele ser así. 9 de cada 10 hombres ricos de este país comenzaron su vida como niños pobres. Con voluntad firme, industria, perseverancia, economía y buenas costumbres, fueron ganando poco a poco su dinero y ahorrándolo. Esa es la mejor manera de adquirir una fortuna. Stephen Girard empezó como grumete y murió con $9 millones. T. Stewart fue un muchacho irlandés pobre, y llegó a pagar impuestos sobre ingresos anuales de $1,5 millones. John Jacob Astor comenzó como granjero y murió con 20 millones. Cornelius Vanderbilt empezó remando un bote entre Staten Island y Nueva York. Regaló al gobierno un vapor valorado en $1 millón y murió con 50 millones. No existe un camino real hacia la riqueza, como tampoco lo hay hacia el aprendizaje. Pero sí existe una carretera noble para ambos, el camino del crecimiento. El aprendizaje es una vía real porque permite expandir el intelecto día a día, hasta resolver los problemas más profundos, desde contar las estrellas hasta analizar un átomo. Lo mismo ocurre con la riqueza. Avanza con confianza, estudia las reglas y sobre todo estudia la naturaleza humana, porque el estudio propio de la humanidad es el hombre. Al desarrollar el intelecto y la capacidad de trabajo, tu experiencia te permitirá acumular capital, que crecerá por interés y por buenas decisiones, hasta alcanzar la independencia. Observa cómo, por lo general, los niños pobres se hacen ricos y los niños ricos se hacen pobres. El hombre que ha ganado su fortuna enseña a sus hijos mayores el valor del dinero, y ellos suelen aumentarla. Pero a los más pequeños se les dice constantemente, eres rico, no tendrás que trabajar jamás. Se les mima, se les llena de lujos, se les ahoga en complacencias. Llegan a la universidad con dinero ajeno, despilfarran, se rodean de aduladores, confunden generosidad con derroche, y casi siempre pierden la fortuna junto con la salud, el carácter y el respeto propio.
Así, generación tras generación, la riqueza se construye, se pierde y vuelve a construirse. Feliz es quien aprende de la experiencia ajena y evita las rocas donde tantos han naufragado. En Inglaterra el negocio hace al hombre. Aquí, el hombre hace al negocio. No importa si eres agricultor, herrero, zapatero, comerciante, banquero o abogado. Si tu ocupación es legítima, puedes ser un caballero. Todo trabajo honesto es una doble bendición. Sostiene a quien lo ejerce y beneficia a los demás. La ambición correcta no es superar a los hombres, sino sobresalir en la propia línea. Ninguna profesión está saturada en su nivel superior. Siempre hay espacio arriba, donde se encuentran el más honesto, el más capaz, el más diligente. No disperses tus energías. Muchas personas permanecen pobres porque son demasiado visionarias. Cada proyecto les parece un éxito seguro y cambian constantemente de rumbo. Dedícate a una sola cosa y persíguela con constancia, hasta que triunfes o hasta que la experiencia te demuestre que debes abandonarla. Un martilleo constante termina por clavar el clavo. Cuando la atención de un hombre se concentra en un solo objetivo, su mente descubre mejoras que se le escaparían si estuviera dividida entre 1000 asuntos. Muchas fortunas se han perdido porque su dueño estaba ocupado en demasiadas cosas a la vez. Que tu lema sea siempre Excelsior. Vive de tal modo que la palabra fracaso no tenga cabida en tu vocabulario. Aprende algo útil, cultiva tu carácter, trabaja con perseverancia, administra con prudencia y actúa con audacia cuando llegue el momento. Quien hace esto, tarde o temprano, alcanza la independencia. La vieja advertencia de no tener, al mismo tiempo, demasiados hierros en el fuego encierra más sabiduría práctica de la que solemos concederle. Porque en la vida real, la energía se dispersa con una facilidad asombrosa. Una idea llama a otra, una oportunidad se viste de urgencia, y el día se convierte en una sucesión de fuegos encendidos a medias que no calientan nada. Sé sistemático. Los hombres deberían ser sistemáticos en sus negocios. Quien trabaja con reglas claras, reservando un tiempo y un lugar para cada cosa, ejecutando lo que debe ejecutarse con puntualidad, logra el doble con la mitad de las molestias que quien vive a la deriva, improvisando, demorándose, introduciendo el caos en cada transacción. Introducir un sistema no es volverse un autómata, es volverse dueño del reloj, es hacer una cosa a la vez, cumplir las citas, cerrar los asuntos, llevar el día con firmeza. El resultado es casi paradójico. El hombre ordenado encuentra tiempo para el pasatiempo y la recreación, porque no vive perseguido por su propia desorganización. En cambio, el que hace una cosa a medias y luego salta a otra para hacerla también a medias, termina con un negocio sin rumbo, una mente fatigada y una jornada sin final, porque nunca sabe cuándo ha terminado su trabajo. La razón es simple, no lo termina. Es el eterno casi, el perpetuo después, el hábito de dejar cabos sueltos, que con el tiempo se convierten en cadenas. Pero incluso esta regla tiene su límite. Conviene preservar el justo medio, porque existe algo tan absurdo como ser demasiado sistemático. Hay hombres y mujeres que guardan las cosas con tanto cuidado que luego no pueden encontrarlas. Su orden se vuelve laberinto. Es la misma enfermedad que Dickens satirizó con La cinta roja y La oficina de circunlocución. Todo es forma, todo es trámite, todo es teoría, y el resultado es ninguno. El sistema, cuando deja de servir a la vida y pretende que la vida se arrodille ante él, se vuelve una tiranía. Recuerdo una escena deliciosa que lo ilustra. Cuando el Astor House comenzó a funcionar en Nueva York, era, sin duda, el mejor hotel del país. Sus propietarios habían aprendido mucho en Europa, y estaban orgullosos del rígido sistema que impregnaba cada departamento. Si eran las 12 de la noche y aún quedaban huéspedes despiertos, uno de los dueños ordenaba: «Toca esa campana, John», y en 2 minutos aparecían 60 sirvientes, cada uno con un cubo de agua en cada mano, alineados en el vestíbulo como un pequeño ejército. Esta, decía el propietario a los invitados, con aire de triunfo, es nuestra campana de incendios. Les demuestra que aquí están seguros. Todo lo hacemos sistemáticamente. Era la época anterior a la introducción generalizada del agua del Croton, y aquella demostración les parecía casi un milagro doméstico. Pero a veces llevaban el sistema demasiado lejos. Una vez, con el hotel repleto, uno de los camareros cayó enfermo justo antes de la cena. Había 50 camareros en el edificio, pero el propietario, obsesionado con no alterar su plantilla exacta,
Bajó corriendo las escaleras. Debe haber otro camarero. Me falta uno. ¿Qué puedo hacer? Por azar, vio a Pat, un irlandés. Lávate las manos y la cara, ponte delantal blanco y ven al comedor en 5 minutos. Pat apareció como se le pidió. Ahora, dijo el dueño, debes colocarte detrás de esas 2 sillas y atender a los caballeros que las ocupen. ¿Has sido camarero alguna vez? Lo sé todo, respondió Pat. Claro, pero nunca lo hice. Era el mismo Pat del barco, aquel piloto irlandés a quien el capitán, sospechando que se habían desviado, preguntó, ¿estás seguro de que entiende lo que está haciendo? Claro, respondió Pat. Y conozco todas las rocas del canal. En ese mismo instante, la embarcación chocó con una roca. Ah, y ese es uno de ellos, dijo Pat, como si el golpe confirmara su conocimiento. Volviendo al comedor, el propietario explicó solemnemente, aquí lo hacemos todo sistemáticamente. Primero les sirves un plato de sopa a cada caballero, y cuando terminen preguntas qué desean después. Pat asintió. Entiendo perfectamente las variedades del sistema. Entran los invitados, se sirve la sopa. Uno de los caballeros se la come. El otro apenas prueba una cucharada y dice, camarero, retire este plato y tráigame pescado. Pat mira la sopa casi intacta. Recuerda la orden y responde con la seriedad del dogma. No hasta que haya comido la sopa. Ahí está la caricatura perfecta de lo que ocurre cuando el sistema se convierte en religión. El sentido común queda excomulgado. Lee los periódicos. Lleva siempre uno de confianza y mantente informado de las transacciones del mundo. Quien no consulta un periódico está, en cierto modo, aislado de su propia especie. En una época donde el telégrafo y el vapor, y hoy podríamos decir las redes, los mercados globales, los cambios tecnológicos, aceleran el ritmo de la vida comercial, se introducen invenciones y mejoras constantes en cada rama del oficio humano. El hombre que no se informa, se despierta un día y descubre que él y su negocio han quedado afuera, en el frío, como un viajero que llega tarde a un tren que no espera. Cuidado con las operaciones externas. A veces vemos hombres que obtuvieron fortunas volverse pobres de repente. En muchos casos, la causa es la intemperancia, el juego u otros malos hábitos. Pero con frecuencia ocurre por algo más sutil. El hombre se apartó de su negocio legítimo para entregarse a una especulación que no comprendía. Cuando prospera aparecen voces dulces, amigos que lo halagan, que le dicen que ha nacido con estrella, que todo lo que toca se vuelve oro. Se le olvida que su éxito no se debió a la magia, sino a la economía, la rectitud y la atención personal a un oficio que entendía. Entonces escucha cantos de sirena. Hay una gran especulación. Puedes ganar miles. Y piensa, pondré 20.000. He tenido suerte. Mi buena suerte me devolverá 60.000. Pasan unos días y le piden 10.000 más. Luego 20.000 más, para asegurar una cosecha rica. Y antes de que llegue el tiempo de recoger, la burbuja estalla. Pierde todo. Solo entonces aprende lo que debió saber desde el principio. Un hombre puede ser brillante en su propio terreno. Pero si se aleja y entra en un negocio que no domina, se parecerá a Sansón cuando le cortaron los mechones. Será fuerte en apariencia, pero común en resultado. Si un hombre tiene mucho dinero, puede, y quizá deba invertir algo en proyectos que prometan éxito y beneficien a la humanidad, pero que esas sumas sean moderadas, que nunca ponga en peligro, tontamente, una fortuna ganada con esfuerzo en asuntos donde no tiene experiencia. La generosidad sin prudencia es la antesala del arrepentimiento. No apruebes la inseguridad. Sostengo que ningún hombre debería avalar un pagaré ni convertirse en garantía de otro, sea su padre o su hermano, por una cantidad mayor de la que pueda perder sin arruinar su paz, y aún así nunca sin una garantía sólida. La escena se repite con frecuencia, como una tragedia escrita por manos ingenuas. Aquí hay un hombre que vale $20.000, próspero, responsable, sin deudas. Tú, retirado, vives de lo que tienes. Él te dice, si tuviera 5.000 en efectivo, podría comprar un lote especial y duplicar mi dinero en 2 meses. Avalás mi pagaré. Tú piensas, vale 20.000, no debe nada, parece seguro. Firmas por amistad, sin pedir garantía. Él paga, triunfa, te muestra el pagaré cancelado. Te sientes feliz, he hecho una buena acción. Vuelve a ocurrir, firmas otra vez. La impresión se fija. Es completamente seguro avalarle sin garantía, hasta que llega la oportunidad fuera de su negocio. Necesita 10.000 solo por un tiempo,
Está seguro de recuperarlo antes de que venza el pagaré. Tú firmas casi sin pensar. Pero la especulación se retrasa. Se necesita otro pagaré para cubrir el primero. Antes de que venza el segundo, la operación fracasa y el dinero se pierde. Tu amigo no siempre confiesa que especuló, dice que ha tenido un contratiempo. Y en lugar de aprender, vuelve a intentarlo, porque ve a otros ganar. Rara vez se oye hablar de los perdedores. Endosar billetes se vuelve para ti un acto crónico, una costumbre casi mecánica, hasta que un día descubres que él ha perdido todo, y tú también. Dices devastado, es duro, mi amigo me ha arruinado. Pero habría que añadir, y yo también lo he arruinado a él. Si desde el principio le hubieras dicho, te ayudaré, pero nunca firmaré sin garantía suficiente, él habría tenido un límite. No habría podido alejarse tanto de su negocio legítimo. Es peligrosísimo permitir que la gente obtenga dinero con demasiada facilidad. Salomón dijo con verdad, el que odia ser fiador está seguro. Y esta es una lección decisiva para el joven que comienza. Deja que aprenda el valor del dinero ganándolo. Cuando lo comprenda por experiencia, entonces sí engrasa un poco las ruedas para ayudarle a arrancar. Pero recuerda, quienes obtienen dinero con excesiva facilidad rara vez triunfan. Los primeros dólares deben ganarse con golpes duros y algún sacrificio, para que su peso moral sea real. De otro modo, el dinero se vuelve humo o se dispersa sin dejar enseñanza. Anuncia tu negocio. Todos dependemos, en mayor o menor medida, del público. Comercian con el público el abogado, el médico, el zapatero, el artista, el herrero, el empresario del espectáculo, el director de ópera, el presidente de un ferrocarril y el profesor universitario. Quien trata con el público debe cuidar dos cosas: que su producto sea valioso y que se sepa que existe. Si tienes un artículo que sabes que complacerá a tus clientes y que tras probarlo, sentirán que han recibido el valor de su dinero, hazlo conocer. Sería una imprudencia criminal poseer algo excelente y dejar que permanezca invisible. En un país donde casi todo el mundo lee y donde los periódicos circulan por miles, negar ese canal es como sembrar en un campo fértil y luego taparse los ojos cuando llega la cosecha. La publicidad trabaja mientras tú trabajas y también mientras duermes. Un periódico entra en una casa y lo leen la esposa, los hijos y el jefe de familia. Un solo anuncio puede ser visto por cientos y miles. Toda la filosofía de la vida es sembrar primero y cosechar después. El agricultor no cosecha antes de plantar. Siembra el maíz, planta las patatas y luego espera. Lo mismo ocurre con la publicidad, es siembra. Pero para que funcione, debes tener un artículo genuino. Lo espurio puede venderse una vez. Lo bueno vende dos veces, y el segundo comprador es el que sostiene una fortuna. El público es más sagaz de lo que muchos creen. Puedes engañar a algunos por un día, pero no a la mayoría por mucho tiempo. Si tu producto no da satisfacción, te denunciarán como impostor. Tu negocio se apagará y quedarás pobre. Nadie puede depender indefinidamente de una clientela fortuita. Necesitas que vuelvan. Recuerdo a un hombre que se quejaba: he probado la publicidad y no tuve éxito. Sin embargo, tengo un buen artículo. Le pregunté, ¿cómo se anunció? 3 veces en un semanario pagué $1.50. Le respondí: la publicidad es como el aprendizaje, un poco es cosa peligrosa. Hay quien dijo, con mordaz precisión, que el lector no ve la primera mención de un anuncio ordinario, en la segunda lo ve pero no lo lee, en la tercera lo lee, en la cuarta mira el precio, en la quinta se lo comenta a su esposa, en la sexta se dispone a comprar, en la séptima compra. Tu objetivo es que el público sepa quién eres y qué vendes. Si abandonas antes de lograrlo, el dinero invertido se pierde, como el del hombre que dijo que con 10 centavos más de whisky lograría emborracharse y así ahorraría el dólar ya gastado. Una lógica trágicamente cómica que muchos aplican también al negocio. Algunos hombres poseen un genio especial para escribir anuncios que atrapan la vista desde la primera línea. Otros se vuelven populares por un letrero extraño, una vitrina ingeniosa, un gesto que despierta curiosidad. Observé una vez un letrero oscilante frente a una tienda con una frase irresistible: no leas el otro lado. Por supuesto lo leí, y lo leyó todo el mundo. El hombre había conquistado su independencia atrayendo primero la atención y sosteniéndola luego con un buen producto. Y está el caso famoso de Jennings, el sombrerero, que compró en subasta el primer boleto para un concierto de Jenny Lind por $225, no porque amara el derroche,
sino porque comprendía la psicología del público. ¿Quién es el postor?, preguntó el subastador al cerrar la venta. Jennings, el sombrerero, fue la respuesta. Entre la multitud había gente de alta alcurnia que nunca había oído ese nombre. Al día siguiente, los periódicos y el telégrafo difundieron la noticia desde Maine hasta Texas. Millones leyeron que una entrada se había vendido por $225 a Jennings, el sombrerero. Hombres de todo el país se tocaron la cabeza para ver si llevaban un sombrero suyo. En un pueblo de Iowa, alguien mostró uno gastado como si fuera una reliquia, y la multitud, en un arrebato de curiosidad colectiva, lo subastó como recuerdo por $9.50. La consecuencia: Jennings vendió 10,000 sombreros más al año durante los primeros 6 años. La mayor parte de los compradores llegó por curiosidad. Muchos se quedaron por satisfacción. El anuncio llamó primero la atención. La calidad convirtió esa atención en hábito. No digo que todos deban anunciarse como Jennings. Digo que si un hombre tiene bienes en venta y no los anuncia de algún modo, lo más probable es que algún día el sheriff lo haga por él. Y tampoco afirmo que todo el mundo deba anunciarse en un periódico. Médicos y clérigos, y a veces abogados, pueden llegar al público de otras maneras, pero deben ser conocidos de algún modo, o no podrían ser sostenidos. Sé cortés y amable con tus clientes. La cortesía y la urbanidad son el mejor capital que puede invertirse en un negocio. Puedes tener el almacén más grande, el letrero más elegante, la publicidad más ingeniosa, pero si tú o tus empleados tratan al cliente con brusquedad, todo se desmorona por dentro, como un edificio hermoso construido sobre arena. Cuanto más amable y liberal sea un hombre, más generoso será el patrocinio que reciba. Lo semejante engendra lo semejante. El comerciante, o el profesional, que entrega la mayor cantidad de bienes, de una calidad correspondiente, por la menor suma posible, reservándose aún así una ganancia justa, suele ser el que triunfa a largo plazo. No porque practique una caridad ingenua, sino porque entiende la matemática invisible de la confianza. La gente vuelve donde se siente respetada, donde percibe que lo que paga tiene peso real, donde no la miran como presa sino como relación. Y aquí aparece, con naturalidad, esa frase que muchos repiten como adorno, y pocos aplican como brújula: haz con los demás como quisieras que hicieran contigo. Si los tratas así, ellos se comportarán mejor contigo. En cambio, si tratas a las personas como si tu objetivo fuera extraerles lo máximo a cambio de lo mínimo, no te sorprendas cuando el mundo te responda con la misma moneda. Los hombres que hacen tratos agudos, que negocian como si nunca fueran a ver de nuevo a ese cliente, no se equivocan, no lo volverán a ver. A la gente no le gusta pagar para que encima la pateen. Hay una dignidad básica en la transacción. Yo te doy mi dinero, tú me das valor y respeto. Si falta una de esas dos cosas, el negocio muere aunque sobreviva un rato en apariencia. Recuerdo una escena clarísima, casi teatral, en mi propio museo. Un ujier se me acercó una vez con el ceño encendido y me dijo que tenía intención de azotar a un hombre que acababa de estar en la sala de conferencias, apenas saliera. ¿Azotarlo? ¿Por qué?, pregunté. Porque no es un caballero, respondió. No importa, le dije. Él paga por ese privilegio, y no vas a convencerlo de que tú eres un caballero azotándolo. No puedo permitirme perder un cliente. Si lo golpeas, no volverá a visitar el museo, y hará que sus amigos vayan a otros lugares de diversión. Yo sería el perdedor. Pero me insultó, murmuró. Exactamente, respondí. Si él fuera el dueño del museo, tú hubieras pagado por entrar, y él te hubiera insultado, quizá habría alguna razón para resentirte. Pero aquí sucede lo contrario. Él es quien paga y nosotros quienes recibimos. Por lo tanto debes soportar sus malos modales. El ujier, entre risas y resignación, admitió que esa era la verdadera política, aunque añadió que no se opondría a un aumento de sueldo, si se esperaba que lo insultaran por el bien de mis intereses. Lo dijo en broma, pero la verdad estaba ahí, en los negocios. Y en la vida, la elegancia del carácter es una forma de capital. No siempre se ve en el momento, se cobra con interés compuesto. Sé caritativo. Los hombres deben serlo porque es deber, y porque es placer. Pero aun si alguien no tuviera un incentivo más alto, descubriría por simple cálculo que el hombre liberal recibe patrocinio, mientras el avaro sórdido, duro y poco caritativo es evitado como se evita una casa sin luz. Salomón lo expresó con esa paradoja que la experiencia confirma: hay quienes reparten y sin embargo aumentan,
y hay quienes retienen más de lo necesario, pero tienden a la pobreza. Ahora bien, la única caridad verdadera es la que nace del corazón, y la mejor forma de caridad es ayudar al que está dispuesto a ayudarse a sí mismo. Dar limosna a ciegas, sin preguntar nada, suele ser malo en todos los sentidos, mantiene vicios, perpetúa dependencias, alimenta la mentira. Pero buscar en silencio y sostener con discreción a quienes se esfuerzan, a quienes pelean honestamente con la vida, esa es la caridad que se dispersa y se acrecienta. Y no caigas en esa idea hipócrita que algunas personas practican, dar una oración en lugar de una patata, una bendición en lugar de pan. Es más fácil hacer cristianos con el estómago lleno que con el estómago vacío. Hay verdades que el hambre no puede escuchar, porque primero exige pan. La espiritualidad que presume mientras el otro tiembla es, a menudo, una forma de vanidad. Preserva tu integridad. Es más preciosa que los diamantes o los rubíes. Recuerdo la máxima del viejo avaro que dijo a sus hijos: consigan dinero, consíganlo honestamente si pueden, pero consíganlo. Ese consejo no solo era moralmente monstruoso, era además la esencia misma de la estupidez. Era como decir: si les resulta difícil ganar dinero honestamente, gánenlo deshonestamente. Pobre necio. Ignoraba que lo más difícil de la vida es conseguir dinero deshonestamente y salir ileso. No comprendía que nuestras cárceles están llenas de hombres que intentaron seguir ese consejo. No entendía que nadie puede ser deshonesto sin que tarde o temprano se le note, y que, una vez descubierto, casi todas las vías del éxito se cierran para siempre. El público, con razón, rechaza a cualquiera cuya integridad se pone en duda. Por educado, agradable o carismático que sea un hombre, nadie se atreve a hacer negocios con él si sospecha pesos falsos, medidas engañosas, promesas huecas. La honestidad estricta no solo está en la base del éxito financiero, es la columna del éxito humano. La integridad intransigente asegura al que la posee una paz que no se compra, una alegría que no se alquila, un respeto propio que ninguna suma de dinero puede reemplazar. Un hombre conocido por ser estrictamente honesto puede ser pobre, y sin embargo tiene, en cierto modo, los bolsillos de toda la comunidad a su disposición. Todos saben que si promete devolver lo que pide, lo hará. Así que, incluso por egoísmo, si alguien no tuviera un motivo más alto, descubriría que el viejo axioma de Franklin sigue siendo cierto: la honestidad es la mejor política. Pero conviene no confundir los términos. Hacerse rico no equivale siempre a tener éxito. Hay muchos ricos pobres, hombres que nadan en dinero y se ahogan en vacío. Y hay también hombres y mujeres honestos, devotos, rectos, que jamás han poseído tanto dinero como el que algunos ricos despilfarran en una semana. Y sin embargo son realmente más ricos y más felices de lo que puede ser cualquier transgresor de las leyes superiores de su propia naturaleza. El amor desmedido al dinero puede ser, y a menudo es, raíz de innumerables males. Pero el dinero en sí, cuando se usa correctamente, es una herramienta noble. No solo ofrece comodidad en casa, ofrece la gratificación de bendecir a nuestra especie, permitiendo a quien lo posee ampliar el alcance de la felicidad humana, sostener instituciones, levantar escuelas, impulsar artes, aliviar sufrimientos, dar oportunidades. El deseo de riqueza es casi universal, y no puede decirse que sea reprochable mientras quien lo abrace acepte sus responsabilidades y utilice su fortuna como un amigo de la humanidad. La historia de la obtención de dinero, el comercio, es en muchos sentidos la historia misma de la civilización. Allí donde el comercio ha florecido, también han florecido, con frecuencia, el arte y la ciencia. En general, los buscadores de dinero, cuando no se dejan corromper por la codicia ciega, han sido grandes benefactores. A ellos debemos en buena medida academias, colegios, bibliotecas, iglesias, instituciones de aprendizaje y de belleza. No es argumento contra la riqueza señalar que existen avaros que atesoran por atesorar, como tampoco se desacredita la religión por la existencia de hipócritas, ni la política por la aparición de demagogos. Son excepciones, manchas sobre un lienzo mayor. Y aun cuando en este país nos encontremos con un avaro como obstáculo y molestia, podemos recordar, no con crueldad, sino con realismo, que no tenemos leyes de primogenitura que perpetúen el dominio de una sola mano, y que el curso natural de las cosas acaba dispersando el polvo acumulado, para bien o para mal, en beneficio de la sociedad.
Por eso a todos los hombres y mujeres les digo con absoluta seriedad, hagan dinero, sí, pero háganlo honestamente, y de ninguna otra manera. Porque Shakespeare lo dijo con verdad, quien quiere dinero, medios y contento, está sin 3 buenos amigos. Si este audiolibro te dejó una idea clavada en la mente, escríbela en comentarios. Quiero saber qué regla te dolió, cuál te encendió, y cuál vas a aplicar desde hoy. Suscríbete a Audioverso Premium, y activa las notificaciones para no perderte los próximos audiolibros, porque aquí no venimos a escuchar bonito, venimos a mejorar de verdad. Y si conoces a alguien que vive de apariencias, compárteselo. Nos vemos en el siguiente.